Días 25 de febrero y titulamos la columna de hoy día 445, Ucrania y Rusia. Entonces, ¿quiénes son los malos? Porque Javier Milei le soltó la mano a su antiguo aliado, Vladimir Zelensky, y Argentina se abstuvo en una votación de las Naciones Unidas en la que planteaba una salida pacífica de la guerra de Ucrania. Este escandaloso, podríamos decir, cambio de posición de nuestro presidente, que pasó de considerar un héroe al mandatario ucraniano a darle la espalda, responde al alineamiento de nuestro país con los intereses de Estados Unidos y en particular con los cambios geopolíticos impulsados por el nuevo presidente Donald Trump. La OTAN, organismo supranacional de Occidente, que supuestamente bregaba por los valores de la democracia frente a los totalitarismos y los regímenes teocráticos de Oriente, ahora peligra y parece erigirse un nuevo orden mundial con otros valores. Por ejemplo, en la CIPAC, la Cumbre de Acción Política Conservadora, encuentro de dirigentes de extrema derecha en la que participaron recientemente Trump y Milei, y también personajes como Alice Wiesel, la líder de Alternativa por Alemania, el partido neonazi de ese país que salió segundo en las elecciones, se habla en contra de los derechos de las minorías sexuales, del supremacismo, a favor del supremacismo blanco y contra el acceso a la salud y la educación de los pueblos basada en criterios científicos y laicos. ¿Son estos valores los que va a promover y tal vez imponer un nuevo orden mundial? La democracia y los derechos civiles que fueron ampliándose están en juego frente a un movimiento neorreaccionario que busca restaurar valores conservadores. ¿Qué significa para la Argentina sumarse a la geopolítica de Estados Unidos primero, como dice Trump? ¿Y qué lugar tiene nuestro país en ese esquema? ¿Estamos dispuestos a que valores como los de Agustín Laje, uno de los máximos ideólogos del gobierno, que plantea que los homosexuales son enfermos, ganen cada vez más espacio en la sociedad? Para analizar los cambios en la geopolítica y sus potenciales implicancias de la vida de todos los días, decidimos empezar esta columna de hoy con una música, con God Bless the USA, de Lynn Greenwood, una canción creada por los propios seguidores de Donald Trump. Y primero vamos a tratar de entender lo profundo de los cambios geopolíticos a partir del posicionamiento en la guerra de Ucrania, que es un ejemplo de todo lo demás. Vamos a escuchar primero a Trump referirse al mandatario ucraniano, Zelensky. Luego mostraremos cómo esto operó un cambio en la posición de nuestro presidente Javier Milei, y le vamos a pedir a nuestro locutor, Elian López Caucero, primero que traduzca las palabras en vivo de este miércoles cuando Trump llamó a Zelensky comediante y dictador. Dijo que engañó a Biden para gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar. Menospreció el rol de Europa en el conflicto y dijo: Zelensky es un dictador, sin elecciones se tiene que ir. Piénsalo, un comediante de modesto éxito, el presidente Zelensky convenció a los Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares para ir a una guerra que básicamente no se podía ganar, que nunca tendría que haber empezado y que nunca habría empezado si yo hubiera sido el presidente. Se niega a celebrar elecciones, es lento. Alguien dijo, las encuestas se les da bien. Por favor, todas las ciudades están siendo demolidas, parecen un sitio de demolición. Cada una de ellas, y lo único en que era bueno era en tocar a Joe Biden como un violín. Lo tocó como un violín, es una expresión que usamos para decir que es bastante fácil de manejar. Un dictador sin elecciones. A Zelensky le conviene moverse rápido o no le va a quedar país. Se tiene que ir. Esa guerra va en la dirección equivocada. Mientras tanto, estamos negociando exitosamente el fin de la guerra con Rusia. Europa falló en traer la paz. Nunca hubo ni siquiera reuniones ni llamadas para detener esta guerra. Es una cosa horrible. Amo a Ucrania, pero Zelensky hizo un trabajo terrible. ¿Cuál es la cercanía que tiene Trump con Putin? Bueno, tienen algunas similitudes. Ambos son líderes percibidos como hombres fuertes, que vienen a aportar orden, amparándose en el relato de que sus naciones estaban perdiendo el rumbo. Así como Trump propone hacer América grande otra vez, el relato de Putin se ancla en recuperar la gloria perdida del gran imperio ruso, inclusive del mayor desastre geopolítico, como él denomina, que fue el desmembramiento de la ex Unión Soviética. Giuliano da Empoli, en su novela El mago del Kremlin, cuenta la historia de Vadim Baranov, un productor de reality shows que se convierte en el asesor más cercano del presidente Vladimir Putin, un antecesor de los asesores de comunicaciones que ayudarían a líderes de ultraderecha, como en el caso
de Trump en Estados Unidos con Bannon, o en el caso de Argentina de Santiago Caputo por Milei. En un capítulo de la novela, Baranov explica cómo la guerra en Donbass es funcional a que Putin se estabilice en el poder. Textualmente dice: nuestra finalidad no es la conquista, sino el caos. Todo el mundo debe ver que la Revolución Naranja ha precipitado a Ucrania en la anarquía. Nuestros jóvenes no han conocido el caos de los 90. Alguien debía recordarles que Putin encarna la estabilidad y la grandeza de la madre patria. Volviendo a Argentina, ahora primero vamos a ver la posición que tenía Javier Milei hace un mes y luego analizaremos su cambio. Veamos el siguiente fragmento y nuevamente le vamos a pedir a nuestro locutor, Eliano Pecaucero, que nos vaya traduciendo cuando en junio pasado, durante la Cumbre Global por la Paz, Milei ratificó su apoyo a Ucrania y le regaló la Orden de la Libertad. Milei a Zelensky en junio: usted es la inspiración para el mundo. Muchas gracias, presidente Zelensky. Usted es una inspiración para el mundo. Muchas gracias por esta condecoración. Para mí es un honor y espero estar a la altura de la situación. De la editorial. Ahora escucharemos un fragmento de la editorial de la periodista Cristina Pérez, que salió a criticar duramente al presidente Javier Milei. Explicó sintéticamente el cambio de posición geopolítica de Milei. Allí ella dijo: una cosa es votar contra la dictadura de Cuba y otra es abstenerse en votar por criticando la autocracia de Putin. Hay que estar de acuerdo en todo con Donald Trump. ¿Cuál es el costo del pragmatismo? Escuchémosla en sus propias palabras. ¿Estar de acuerdo en todo con Donald Trump? ¿Cuál es el costo del pragmatismo? En la asunción del presidente Javier Milei, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, había sido uno de los invitados más importantes. En esa ocasión, tan sentida era la presencia de Zelensky para el presidente Milei, que le regaló una Hanukkah, esos candelabros de 9 velas, que de hecho en diciembre pasado, durante el inicio de Hanukkah y en plena Navidad, el presidente Zelensky encendió, recordando que se lo había regalado a Milei. En ese momento, la infraestructura eléctrica de Ucrania estaba siendo duramente atacada por Rusia. Pero los tiempos cambian. Hoy, Argentina se abstuvo en la votación de Naciones Unidas, que estaba pidiendo un retiro de las tropas rusas de Ucrania, que lucha por su integridad territorial, ni más ni menos. Yo entiendo perfectamente, como muchos, si uno pregunta y te explican que la alianza de Argentina en este momento con Estados Unidos es más que natural y que implica un alineamiento. Se entiende que esa alianza es necesaria, sobre todo de cara a las necesidades financieras de Argentina con los Estados Unidos. Pero una cosa es votar contra la dictadura de Cuba, y otra es abstenerse en favor de la autocracia de Vladimir Putin. Bueno, este fragmento lo mostramos por dos razones. En primer lugar, porque el análisis del tema nos parece correcto, pero en segundo lugar, como periodista se anima a criticar al presidente, siendo la pareja del ministro de Defensa Luis Petri. Esto no es menor, teniendo en cuenta que Javier Milei echó, por ejemplo, a la hija de Cavallo, Sonia, representante de la Argentina ante la OEA, por lo que opinó su padre, el exministro Domingo Cavallo, en su blog personal. Y lo mismo hizo con Osvaldo Giordano, ex titular del ANSES, a quien acusó de estar durmiendo con el enemigo porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, no acompañó en parte los incisos de la primera ley ómnibus llamada Ley Bases. ¿Estará en peligro el cargo de Luis Petri? Si no es así, ¿por qué Petri tendría inmunidad, por así decirlo, con respecto a otros funcionarios echados? Lo veremos. Según Trump, él era el que está haciendo ahora detener una guerra en Europa, y lo único que hacía el actual jefe de gobierno de Ucrania y los líderes de Europa era continuarla. Desde esa perspectiva, Trump se muestra como el más pacifista de Europa. El extremista de derecha tendría más sensibilidad que los woke europeos, por así decirlo. Sin embargo, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que en realidad Trump quiere quedarse con los recursos naturales de Ucrania. Vamos a escuchar un fragmento en el que Zelensky denuncia esto. Allí dice el miércoles pasado que Estados Unidos ha pedido quedarse con la mitad de los recursos naturales de Ucrania sin ofrecer a cambio garantías por escrito sobre su apoyo en la guerra. Dice Zelensky, el documento de Estados Unidos pide 50% de nuestros recursos.
El documento que traía a Estados Unidos no era claro. Solo era claro una cosa, que debíamos dar el 50% de todo lo especificado en el documento. Estoy dispuesto a publicar ese documento. No creo que eso ayude a nuestras relaciones. Siempre se ha dicho de que Trump era un negociante más que un presidente, ¿no? O sea, alguien que siempre estaba buscando obtener algo a cambio. La idea de los 350.000 millones de dólares que puso Estados Unidos en la guerra en Ucrania, habría que discutir si no es un dinero muerto, porque finalmente es la inversión que hace Estados Unidos para mantener a sus fuerzas militares, y ese gasto no hubiera sido igualmente realizado si no se hacía la guerra. Y hasta acá podríamos decir que es lo natural de Estados Unidos, la injerencia en los conflictos bélicos ajenos para defender sus propios intereses. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia en la actualidad? Creemos que lo que cambia son los valores que se imponen en ese camino. En la Segunda Guerra Mundial, la disyuntiva era sencilla. Es preferible un conjunto de naciones imperialistas democráticas, como lo eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y aliadas en ese momento a la Unión Soviética, antes que el eje de la Alemania nazi y sus socios fascistas de Italia, España y el Imperio de Japón. Luego la guerra mostraba dos formas de vidas. Pasada ella, lo que quedó claro es que había dos sistemas, los regímenes llamados de socialismo real, que terminaron siendo repudiados por sus propias sociedades, y la falta de libertades individuales, el culto a la personalidad de los líderes mesiánicos y la falta de derechos políticos de una sociedad que no podía elegir a sus representantes y era vista con horror por buena parte de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las formas de vida en disputa en estos realineamientos de la geopolítica? Hoy las ideas que se exponen en la CEPAC, en esta cumbre de la acción conservadora, son las de hegemonizar el país más poderoso del mundo, con ideas homofóbicas, reaccionarias, antidemocráticas. Es decir, Donald Trump, cuyos seguidores organizaron el asalto al Capitolio para que Biden no asumiese luego de vencer en las elecciones, es el presidente de los Estados Unidos. Sus aliados son Alternativa por Alemania, esta organización neonazi en auge en el país centroeuropeo, Vox en España, organización que reivindica la dictadura de Franco, y en Argentina, cuyo presidente Javier Milei tiene entre sus ideólogos a personajes como Agustín Laje, homofóbico militante y alguien que promete ejercer violencia contra, entre comillas, todos los zurdos. La pregunta es, ¿quiénes son los zurdos? Milei ha llamado zurdos hasta Larreta, pasando por radicales y a todo aquel que se le haya opuesto a sus ideas. Hay una serie llamada El hombre del castillo que habla de cómo habría sido el mundo si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial. Aparecía Estados Unidos dividido, un Estados Unidos del Este que conducía a Alemania y un Estados Unidos del Oeste en la zona de California que conducía a Japón. La serie no solamente muestra la resistencia de un reducido grupo de personas que empiezan a crecer, sino también da un panorama de la sociedad creada a partir de estas premisas y fundamentalmente valores imperantes. Los valores de la fuerza, de la masculinidad, del control social, de la falta de libertad para elegir su propia vida, eran los imperantes. Nada muy lejano de lo que opinan muchos de los oradores de la CIPAC. Muchas veces el arte o el cine o la literatura anticipan aspectos preocupantes de la realidad. Obviamente la serie que salió en el año 2015, el mismo año en que fue estrenada en los cines, ha vuelto la película que citamos en reiteradas ocasiones, que trabaja con la pregunta de qué pasaría si Hitler vuelve a la vida y se encuentra en la Alemania actual. Evidentemente, en la comunidad de la industria del cine empezó una preocupación sobre el auge de la extrema derecha que hace que los directores, productores, actores se pongan a hacer este tipo de producciones audiovisuales. Hay cambios profundos que están sucediendo en primer lugar, hay que entenderlos para saber cuando vayamos a votar que no solamente estamos eligiendo un presidente de la Argentina, sino que también estamos eligiendo un alineamiento internacional y eligiendo esto estamos eligiendo una manera de ver el mundo y de cómo se organiza la sociedad. Cerramos entonces con la misma canción con la que abrimos esta apertura de hoy. La rebeldía de la moderación.